Hola a todos. Continuamos con ese resumen de una vista global de todo lo que sucede en el Antiguo Testamento. Bien, pues nos habíamos quedado en Salomón. Salomón mandó a propósito construir el templo del Señor. David su papá quiso construirlo, pero vino el profeta Natán y le dijo, no, vamos a ver, tú no vas a construir nada. Será un sucesor tuyo. Cosa que se refiere a la Santísima Virgen, sin duda, pero también pues el hecho de que Salomón, con toda su grandeza, construye un templo majestuoso. Bien, después de Salomón, más adelante, es escogido, hasta el año 931, es escogido un rey, es proclamado rey Roboam, en Siquem. Las tribus del norte le presentan una serie de quejas al nuevo rey que se niega a escucharlos. Las tribus se rebelan y tiene lugar a una escisión. Se dividen los reinos. El del norte se va a llamar Israel y el del sur se va a llamar Judá. Decíamos 931, el momento del cisma. Del 931 al 587 es un tiempo de muchos reyes, muchos que se portan bien, muchos que se portan mal. Las relaciones entre un reino y otro son ríspidas. En Israel, como en Judá, los profetas insisten en recordar las maravillas del Señor. Se van separando de Dios. Es también el tiempo de los profetas, que son mandados pues, para recordar la alianza, para recordar la esperanza, para renovar, ¿verdad?, el deseo de la venida del Salvador. Bien, el reino del norte tiene un periodo del 931 al 721, casi 200 años. Debido a la convivencia con los cananeos, a la aceptación de ídolos, pues les entran tantas costumbres paganas que pierden la fe. Es el tiempo en el que interviene Elías, profeta, Eliseo, profeta, pero pues son incapaces de mantener la estabilidad de la fe o sociopolítica. También hay que tener en cuenta, como decía, que hay una serie de superpotencias que van creciendo y los asirios se van empoderando, y aquello causa que en el siglo VIII a.C. Tenga lugar el fin del reino del norte y tiene lugar una deportación masiva. El país es invadido, cae Samaria, que es la capital del reino del norte. Por eso luego no se llamaban los samaritanos con los judíos en tiempo de nuestro Señor. Había una división histórica muy fuerte. Bien, algunos de sus habitantes son deportados a Nínive. El reino del sur, Judá, con la escisión empezó en el 931, para el 587, digamos, sigue vivo, pero aunque Dios nuestro Señor, digamos, quiso defenderlos, fiel a su promesa, pues acabó cayendo. Los reyes van interviniendo para afirmar su autoridad, pero desafortunadamente pues también se van perdiendo. Hay una serie de invasiones, arameas, asirias, caldeas. Finalmente tiene lugar la deportación a Babilonia con Nabucodonosor. Bien, es la ruina, hacia el año 587, es la ruina de Jerusalén, la deportación. Esto pone a prueba la fe del pueblo, sin duda. El profeta Ezequiel insiste a los deportados que Dios está con ellos, a pesar de que ellos estén en el exilio. Si se convierten, Dios los restablecerá. También entienden que la deportación sirve al pueblo como un proceso de purificación. No me podría detener en detalles, pero el libro de Isaías es muy interesante, tanto así que se le ha llamado el quinto evangelio, fíjate tú. Isaías tiene distintos períodos. Lo que se llama el segundo Isaías abre perspectivas al pueblo, les hace ver que las humillaciones de Israel estaban dentro del plan de Dios para prepararlos para una misión universal. Bien,
Con el tiempo, decíamos, los persas, ¿no?, acaban dominando. Viene el triunfo del persa Ciro sobre las diversas potencias del Oriente Medio y erige un enorme imperio. Una vez que se apodera de todo el mundo, autoriza, era un poco su modo de ser, a las poblaciones deportadas a volver a sus tierras. No es específico de los israelitas, sino en general también de los otros pueblos. De modo que numerosos israelitas son deportados, o que habían sido deportados, regresan. Entonces viene el tiempo de la restauración. Esdras, Nehemías, ¿verdad? Se realiza la reconstrucción del templo. El texto de la mayoría de los libros del Antiguo Testamento se recopilan de la ley o la Torá. El clero ocupa una situación dominante. En fin, decíamos, eso es alrededor del 531, antes de nuestro Señor Jesucristo. Bien. ¿Qué pasa más adelante? Pues no se cuenta mucho, el pueblo se está desarrollando. Hacia el 333, Alejandro Magno, rey de Macedonia, lleva sus ejércitos a la conquista del imperio persa y después de derrotar a los ejércitos de Darío, alcanza la India. Cuando muere, sus sucesores se reparten el imperio y en esa rebatinga pues todo el mundo quiere escoger. En la zona de Palestina, como se podrá ver en el mapa, está pues un poco entre Egipto y Siria, ¿no? Bien, entonces, claro, hacia la cultura helénica, por Grecia y por el norte, están los Eleusidas, que reinan en Antioquía de Siria, y en el sur están los Lágidas o los Ptolomeos, que gobiernan en Egipto. Bueno, pues durante este tiempo tienen fuertes tensiones en la comunidad judía y hay partidarios de una apertura hacia la cultura helénica, hacia la cultura griega que ha conquistado el Oriente Medio. Y desafortunadamente se dan una serie de sacrilegios, o sea, los mismos judíos pues se dan cuenta de que algunos están bastante vendidos. Por el año 160, más o menos, se dan una serie de persecuciones. Antíoco IV, rey de Siria, saquea el tesoro del templo para sus tropas. Este sacrilegio organiza una persecución. Un sacerdote llamado Matatías, junto con sus hijos, Judas, Macabeo, Jonatán y Simón, emprenden una batalla. Hay varias luchas encarnecidas de los judíos por la independencia política. Simón, sumo sacerdote y rey, inaugura una dinastía, la de los Asmoneos. En él se unen los poderes religioso y político bajo una sola cabeza y empiezan a gobernar los Asmoneos. Concretamente tienen esas aspiraciones de David, ¿no?, de rehacer ese reino unido, y empieza a conquistar tierras. 100 años más adelante, los romanos, porque aquí hay que también estar al tanto de lo que está pasando en la política exterior, los romanos han conjuntado un imperio impresionante. Y concretamente la Palestina queda dentro de sus dominios. De manera que hacia el año 63 a.C., Pompeyo entra en Palestina a dominar a los Asmoneos. Aprovecha las querellas de dos hermanos, Hircano II y Aristóbulo II, que son pretendientes al trono, ¿verdad? Y después de perseverantes intrigas, Herodes el Grande, ya un nombre más cercano a nuestro Señor, Herodes el Grande, casado con una asmonea, se hace nombrar rey por Pompeyo. Los romanos como que pues no quieren mezclarse con todas las religiones de todos los pueblos a los que van llegando y más o menos los dejan hacer, que es lo que vemos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ya internamente hay una serie de partidos, saduceos, fariseos, celotes, que llevan el poder religioso y político de aquella época. Bueno, pues como decía,
aparece Herodes y ya con eso, bueno, luego habría que ver las tetrarquías y cómo se divide la Tierra Santa, pero ahí podríamos decir, termina, más o menos, el Antiguo Testamento. Bueno, pues espero que este resumen te sirva y pues te agradezco tu atención. Muchas gracias.